Hola, somos estudiantes de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King, estudiantes de psicología, y el tema que les venimos a tratar es el concepto de confiabilidad en la teoría clásica de los test. La teoría clásica de los test es de autoría del psicólogo inglés Charles Perman. Fue creada por él en el siglo XX. A partir de esta teoría es que se han creado la mayoría de los test en base a lo que dice esta teoría. Sabemos que los test son las herramientas que utiliza la psicometría para las mediciones mentales, es decir, medir atributos y características psicológicas de los seres humanos. Estos test deben ser utilizados de manera responsable. Por eso es necesario que cumplan con una serie de estándares técnicos, porque ellos están bajo la evaluación o supervisión de un control de calidad. Uno de estos estándares técnicos con los que deben cumplir es la confiabilidad. La confiabilidad se expresa o se describe como la exactitud o precisión en una medición. En el caso de los test, podemos decir que es el grado en el cual la puntuación de un test está libre de error. La hipótesis fundamental de la teoría clásica de los test dice que la puntuación observada de una persona que se le ha aplicado un test se da en función de dos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? La puntuación verdadera y el margen de error, que siempre está implícito en la medición. Este postulado se expresa de la siguiente manera: la puntuación observada es igual a la puntuación verdadera más el margen de error. Dicho esto, en la teoría clásica de los test, la confiabilidad puede expresarse como la proporción de varianza observada de las puntuaciones del test que se debe a la varianza verdadera, es decir, a la varianza del rasgo que se está evaluando y no a otros factores. La confiabilidad se simboliza de la siguiente manera. Se simboliza como la razón de la varianza verdadera y la varianza observada. Esta es la fórmula expresada. Los diferentes métodos que se utilizan para evaluar la confiabilidad utilizan el método de correlación, el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación señala la cuantía de error presente en la medida de un test, de error sistemático en la medida de un test. Podemos decir entonces que a mayor varianza, menor confiabilidad, y a menor varianza es mayor la confiabilidad de la medición de un test. Según la teoría de los test, la confiabilidad no es una característica en sí del test, sino una propiedad de las puntuaciones del test, cuando este se administra en una muestra específica bajo unas condiciones particulares. Principales factores que pueden afectar a la confiabilidad de un test. Un test será fiable si tras repetidas mediciones a un mismo sujeto el valor que nos da es el mismo, ya que en los sujetos se producen cambios entre las repetidas aplicaciones de un test. Se plantea si estas diferencias entre una y otra son debidas al test en sí o a los cambios que se producen en el sujeto. Así, los errores de los que se encarga de medir la fiabilidad son relativas al sujeto, es decir, a los errores no sistemáticos o aleatorios. La fiabilidad de un test depende de factores como la variabilidad del grupo al que se aplica, la longitud del mismo test y las características de los ítems que lo configuran. Por ejemplo, según el método de estimación de la fiabilidad que utilicemos. También según las condiciones concretas seleccionadas para aplicar el método, es decir, la fiabilidad variará en función del lapso del tiempo elegido o del número de formas paralelas que apliquemos sobre una muestra. También las características y tamaño de la muestra. Cuanto más homogéneas sean las muestras, habrá menos variabilidad.
y por tanto la fiabilidad será menor. En cambio, si las muestras son más heterogéneas, la fiabilidad será mayor. La longitud del test, es decir, el número de ítems que presenta el test, cuanto más largo. Factores que pueden introducir cambios en los sujetos: maduración, aprendizaje e influencia general debido al medio social, actividad anterior a la administración de la prueba, factores que influencian el estado de ánimo de los sujetos, cansancio debido a otras actividades, estado de salud de los sujetos, fatiga debido a la primera prueba, memoria de la primera prueba, aprendizaje debido a la primera prueba, conocimiento de los resultados de la primera prueba. También existen factores que pueden introducir cambios en las condiciones de administración, como lo son el administrador de la prueba, el local y sus condiciones ambientales, la hora del día, el día de la semana, sucesos no previstos durante la administración de la prueba, pequeños errores o variaciones en las instrucciones o en los tiempos límite. Otro factor que también puede influir es la mortalidad o la pérdida de sujetos. Para dimensionar el coeficiente de correlación y la confiabilidad, podemos determinar 4 tipos o técnicas, las cuales son confiabilidad a través del tiempo, confiabilidad de consistencia interna, confiabilidad con el alfa de Cronbach y confiabilidad usando la técnica de separación de mitades de Sperman y Brown. La confiabilidad a través del tiempo la podemos determinar de 2 formas. Prueba-reprueba, que establece que se realiza una prueba a un mismo grupo en 2 tiempos diferentes y se tiene en cuenta la correlación de los resultados. Y está también las formas alternas y equivalentes, en la cual también se realiza una prueba de una forma A y luego de una forma B, teniéndose en cuenta la correlación de los resultados. La confiabilidad de consistencia interna, la cual nos dice que nos ayuda a determinar una interrelación entre los reactivos de la prueba y el instrumento. La consistencia interna no contempla los elementos que afectan a la confiabilidad a través del tiempo, por lo que ambas técnicas son complementarias y no son iguales. La confiabilidad usando el alfa de Cronbach nos dice que nos ayuda a encontrar una relación entre los reactivos y el puntaje de este instrumento. Y la técnica de separación de mitades de la fórmula Sperman-Brown básicamente es separar la prueba en 2, dividiendo los pares a un lado y los impares al otro, teniendo en cuenta la correlación de sus puntajes. Hay que hacer la aclaración que se debe tener el punto de correlación de .70 en adelante.